Noticias. Se desata la polémica tras el hallazgo del cuerpo de la joven Fernanda Maciel. Familia de la víctima denuncia errores judiciales. Luego de más de un año de investigación y peritajes, el vecino, quien es el único detenido por esta muerte, es enviado a la cárcel de alta seguridad a la espera de los resultados de la autopsia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, sean bienvenidos. Ya estamos a martes 25 de junio. Luego de más de 500 días de búsqueda, la policía encontró el cuerpo de Fernanda Maciel. Lo comentábamos ayer en nuestro informativo. Los restos estaban en la misma bodega en la que, según la familia, debía intensificarse la búsqueda desde el inicio de este caso. El vecino es el único detenido en el crimen hasta ahora. Jessica Camblor y Esteban González nos cuentan más en esta nota de apertura. Vaya a bajar como un perro ahora. Mataste a mi hija, la Josefa. Desgraciado. Justicia, paga. Apenas unos metros los separaban. Luis Petersen, pareja de Fernanda Maciel, gritaba desde la tribuna a Felipe Rojas, el vecino y único detenido en la muerte de la mujer de 21 años y quien tenía 7 meses de embarazo al momento de su desaparición en febrero del año pasado. Compartimos un año, 4 meses con él, viéndole la cara ahí, siempre en la casa. Y él, hacía su vida normal, sabiendo las cosas, el error que había cometido de haber matado a una persona embarazada con toda una vida por delante. 500 días pasaron desde esta imagen, la última de Fernanda con vida, y la única pista concreta para la policía se le veía caminando hacia una bodega, la misma que 6 veces fue periciada sin resultados y que este lunes arrojó por fin una respuesta. Los restos fueron encontrados en un extremo de la vivienda, en el patio posterior. Es un patio con una superficie amplia, la cual en el interior mantiene bastantes cantidades de metros de lona. La Fiscalía tiene certeza de que es el cuerpo de Fernanda Maciel porque ella presentaba tatuajes en su cuerpo, tatuajes que han sido reconocidos de forma muy triste, naturalmente, por parte de su familia. 16 meses de investigación, 120 declaraciones, 32 horas de grabaciones de cámaras de seguridad. La familia siempre apuntó a la bodega como un lugar clave en la investigación. El cuerpo estaba oculto bajo una capa de cal y una losa de cemento. Los allanamientos que se efectuaron para registrar en varias oportunidades significó que se abrieron las paredes interiores de la casa, los baños, los pisos, los techos y efectivamente se hacen calicatas en la zona del patio. Aquí se ha hecho mal el trabajo, una familia ha estado sufriendo 1 año 4 meses, quizás esto se puede haber resuelto al primer mes con toda la información que hay. Felipe Rojas, de 25 años, iba a juntarse con Fernanda Maciel ese 10 de febrero de 2018. Ambos vivían en casas contiguas de la calle Puntiagudo en Conchalí. Al momento de su detención lucía prácticamente irreconocible, con casi 40 kilos de más. Su familia escuetamente comentó la situación, asegurando jamás haber sospechado el desenlace del crimen. Si nosotros hubiésemos sabido algo realmente decisivo sobre la resolución del caso, de saber si Felipe estaba involucrado, si había cometido algún delito, nosotros, créeme, con mucho dolor lo hubiésemos dicho. La Fiscalía solicitó ampliar la detención de Rojas para recabar mayores antecedentes. Este jueves será formalizado por homicidio e inhumación ilegal y no se descarta sumar la imputación por aborto. Mientras tanto, las diligencias continúan para aclarar qué desencadenó semejante desenlace que provocó la muerte de la joven y si el supuesto autor actuó solo o recibió ayuda de terceros. Utilizada como una excusa el paro de profesores. Así dijo sentirse la ministra Marcela Cubillos, quien citó este día miércoles al magisterio para llegar a un acuerdo. Llamado en medio de una jornada de movilizaciones que además dejó casi 40 detenidos, entre ellos al presidente del propio gremio, Mario Aguilar. Silvia Córdoba preparó este informe. Los profes de Chile no vamos a ceder. ¡Hasta que nos escuchen! Nosotros vamos a quedar aquí, nos vamos a quedar aquí porque tenemos el derecho a expresarnos y el derecho a manifestarnos pacíficamente. En plena vía pública en la Alameda, el Colegio de Profesores se manifestó en su 4ª semana de paro, una idea que no fue del todo exitosa porque dejó casi 40 detenidos.
Profesores detenidos, entre ellos su presidente Mario Aguilar, que a la salida de la comisaría tenía una invitación de la propia titular del Mineduc, Marcela Cubillos. Yo no permitiré que el Colegio de Profesores me siga intentando usar como disculpa y como excusa para no volver a trabajar a las salas de clase. Es por eso que los hemos llamado para decirles que los esperamos mañana a primera hora acá en el Ministerio de Educación y ahora lo que corresponde es ver si ellos tienen la real voluntad de terminar con este paro. Reunión número 19 entre el magisterio y el gobierno desde que asumieron este mandato y lideradas por el subsecretario Raúl Figueroa. Esta vez la ministra estará en el debate. El país ha sido testigo que ella no ha estado en ninguna reunión. El país ha sido testigo que después de una cuarta semana de paro recién ella se allana a reunirse con nosotros. Vamos a ir con la mejor disposición, pero yo la verdad no entiendo muy bien qué significan esas declaraciones que ella ha hecho y cuál es la utilización de la que está hablando. Negociación que esta vez tendrá nuevos elementos sobre la mesa tras la fallida oferta elaborada desde el Mineduc el 13 de junio, mientras los profesores aseguraron continuar con el paro indefinido. Bien, la Policía de Investigaciones detuvo este martes a 2 sujetos que habrían participado en el brutal asesinato de este turista canadiense en Valparaíso el pasado viernes 21 de junio. Luego de ser detenidos en plena vía pública de la ciudad porteña, los acusados de 33 y 39 años quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso y este miércoles pasarán entonces a control de detención. Para conocer más detalles de este horroroso crimen, los invitamos a todos ustedes a visitar nuestro sitio web ahoranoticias.cl, que siempre tiene información respecto de Chile y el mundo. Bien, durante toda la semana se esperan temperaturas mínimas, ¿no? Muy cercanas a los 0 grados entre Coquimbo y Ñuble. Seguramente entre ayer y hoy ya sintió estas bajas temperaturas. Estos días, además, estamos en el pic de enfermedades respiratorias. ¿Existe relación acaso entre el frío y este mayor riesgo de contagio? Lo vamos a explicar en la nota de María José Purches. Después de la lluvia viene el frío. Eso dicen los expertos, así lo sentimos en gran parte de la zona centro y sur del país. Bajas temperaturas que llaman a extremar los cuidados en el hogar, sobre todo en familias con niños y adultos mayores. La verdad es que yo la saco solo para los controles, porque mi hija fue prematura extrema. Vacunar a la familia y bien abrigados, tratar de tomar vitamina C. Evitar los contactos, ir al mall o venir muy seguido al consultorio. Igual ella tiene un control médico solamente. Hoy día sabemos que mientras haya polución, haya bajas temperaturas, la probabilidad de adquirir una infección viral o aumentar los números de contagios es mayor. Si bien los contagios por el virus de la influenza llegaron a su pic y se espera su pronto descenso, la próxima semana la principal amenaza será el virus respiratorio sincicial. Llegará a su punto más alto en 7 días más. Sin vacuna, sin tratamiento, solo queda prevenir. Existe el riesgo de microorganismos que están, por eso cuando uno en las mañanas se levanta, lo importante es ventilar. Cuando llega a su hogar en la tarde, ventilar y después calefaccionar. Eso para estufas que no emiten monóxido de carbono. Si utiliza, por ejemplo, calefacción a parafina, la ventilación debe ser permanente. Con aires acondicionados fundamentales su mantención anual, abrigarse en capas, evitar aglomeraciones, otras de las recomendaciones. La superficie del árbol traqueobronquial son unos pelitos que están barriendo y barren partículas, barren virus, etc. Disminuye ese batido ciliar en presencia de frío. Casi la mitad de las atenciones de urgencia hoy corresponden a enfermedades respiratorias. En una semana las hospitalizaciones aumentaron un 8%. La red asistencial debió ser reforzada. En lo posible, cuando haya síntomas leves de fiebre, pequeño decaimiento, llevar al niño o niña a la atención primaria. Nosotros tenemos varias estrategias para que no se atochen los servicios de atención primaria de urgencia. Estamos con acciones como el médico a domicilio, que llamando al 1416 dentro de la comuna te van a visitar y evitan de que tú vengas al centro de salud y puedas contagiarte de otras enfermedades. Consejos que serán útiles al menos por las próximas 6 semanas, cuando las enfermedades decaigan significativamente y las temperaturas comiencen a ascender. Impacto generó el crimen de un ejecutivo en la dehesa hace algunas semanas. Lo que parecía un enigma policial fue aclarado por la Fiscalía y la PDI a las pocas horas. El supuesto autor incluso cambió su apariencia para no ser identificado. ¿Cómo se logró dar entonces con quién sería el responsable de este brutal crimen?
Pablo Abarza nos detalla en su nota. El hallazgo del cuerpo de un hombre en la tina de su baño en un condominio en Lo Barnechea captó la atención de todos la mañana del 7 de junio. El hombre de 62 años fue encontrado sin vida, había sido asesinado horas antes y la única pista que se tenía hasta ese momento eran estas imágenes. El hombre que ven en pantalla es Edgar Paredes, delincuente con amplio prontuario policial y que durante la tarde del 6 de junio se reunió con Jorge Irarrázaval para ir al domicilio del Ejecutivo en la Dehesa. Ambos llegaron al departamento del hombre. Hasta ahora se desconocen cómo ocurrieron los hechos. Solo se sabe el fatal resultado de la jornada. Generalmente nos podemos encontrar con un tipo de robo con intimidación o robo con violencia donde las personas efectivamente son amaniatadas. No existe tanta violencia. Horas después, las cámaras del edificio captaron a Edgar saliendo con una caja entre sus manos y luego subiendo a un vehículo de la empresa Uber que había pedido del teléfono del dueño de casa. Sale del departamento sino hasta las 7:13 de la mañana del día viernes. Entonces el único sujeto que estuvo con la víctima en ese horario fue él. El cuerpo de Jorge fue encontrado por su ex esposa, quien llegó al domicilio luego que le comunicaran que el hombre no había llegado a su trabajo y no respondía a los llamados. A priori el fallecido mantenía un cinturón de cuero adosado a su cuello y también mantenía una mordaza, en este caso un cable eléctrico en su boca. ¿Cómo lo contactó? Desde el call center de la Fiscalía Oriente, la fiscal Carmen Gloria Quesada era notificada del crimen. Una serie de diligencias sería el primer paso para establecer la identidad del único sospechoso. Hoy, una vez que tuvieron cierta información, por ejemplo, no encontramos el teléfono de la víctima, bueno, ¿qué hacemos con este teléfono? Solicitamos la interceptación, el rastreo de este teléfono, se pide la autorización al juez. El equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones llevaba cerca de 8 horas trabajando en las diversas habitaciones hasta que encontraron una prueba clave. Edgar había dejado sus huellas marcadas. Es decir, si nosotros encontramos la huella de una persona en un sitio de suceso, quiere decir, y se comprueba científicamente, de que no hay posibilidad de que sea otra, sino que corresponde a una sola persona. Con la identificación del joven colombiano, la Policía de Investigaciones llegó hasta su casa, pero horas antes había sido detenido por otro delito. Al ver la carpeta de la causa por la cual estaba en prisión preventiva, supieron que el extranjero había cambiado su apariencia. Edgar Paredes, luego de salir del departamento de Lo Barnechea, llegó a la Plaza de Armas. Ingresó a esta galería donde su cuñado tiene un local y dejó la caja con las pertenencias de la víctima. Luego fue hasta su casa, dejó otras cosas y nuevamente a la calle para realizar el llamativo cambio. Creemos que la violencia se desata, digamos, por una situación puntual que debe haber ocurrido al interior del domicilio durante esa noche. Poco le sirvió cambiar de apariencia, ya que la prueba científica obtenida por la PDI fue contundente y este martes Edgar Paredes fue formalizado por el delito de robo con homicidio. La magistrada decretó su prisión preventiva al ser considerado un peligro para la sociedad. Ahora reportajes. La Compine enfrenta una de sus peores crisis debido a la tardanza en el pago de más de 450.000 licencias. Fuimos testigos del colapso y graves incidentes en las oficinas de Moneda. Ya fue designada, recordemos, la interventora de la sucursal, quien tiene un plazo máximo de 48 horas para realizar un diagnóstico y tomar medidas para mejorar este sistema. ¿Por qué no nos pagan nuestra plata? ¿Ah? 5 meses sin plata. La gente está desesperada. Laura, levántale las piernas. Vi gente casi desmayándose ahí. No, ya fue cuando exploté. La licencia es de octubre, no me las pagan. Y donde estoy ya me van a sacar de la casa. Mire cómo ando ya. Mire cómo ando ya. Llevo 5 meses. Estoy endeudada en el banco. Fuimos testigos del colapso de un sistema que no da más. Pudimos presenciar cómo un usuario sufrió una descompensación en plena oficina. Mira, me te van a llevar al hospital. Y ahí te van a llevar. Por favor, no bumia. Trata de concentrarte la pura bumia. A él no le quieren pagarle 8 meses de licencia. Y lo que le sucedió es que explotó. No sé, cuando llega la televisión, aquí todo apuran en el momento.
pero pasan los días y todo queda ahí de nuevo estancado. Del 1 de marzo que yo estoy sin plata, con él con problemas porque él tiene problema al corazón. Rabia, impotencia, angustia. Estas desgarradoras denuncias son una realidad en todo Chile y dan cuenta de un problema que se arrastra por más de 20 años. La Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, conocida como la COMPIN, sigue recibiendo denuncias por la tardanza en la atención y la lentitud en el pago de licencias médicas. Estas deberían pagarse mes a mes, pero se acumulan en muchos casos debido a las incompetencias del sistema. ¿Usted cree que es muy bonito tener deuda? ¿Ah? Actualmente existen más de 450.000 licencias impagas en nuestro país, generando gravísimas complicaciones en la vida de los chilenos que pagan mes a mes sus cotizaciones. Ayer entregué 11 papeles, 11. Este era el panorama en la COMPIN de Moneda el pasado miércoles 19 de junio. Filas horribles después de las 7 ya es como que se llena demasiado. Desde enero que no me pagan mis licencias. He traído todos los papeles, todo, hasta las radiografías, todo, y igual no. Ricardo Canales tiene 63 años, vive en Graneros, sufre de una severa artrosis, está esperando la operación de su segunda rodilla y tiene 15 licencias impagas, 2 en la Superintendencia de Seguridad Social y 3 en la COMPIN. Todo el tiempo he estado trabajando, sin embargo, siempre estando al día con mi salud, se me niegan mis licencias. Mucha impotencia. De ver que ya he hecho muchos trámites para poder recuperar mis licencias y nada. Emocionalmente y físicamente mal. Es campesino. Él era el sustento de su hogar. Vive con su mujer y 3 hijos. 2 de ellos están estudiando. Esta situación lo tiene angustiado. Hice unos partidos de fútbol que me ayudaron en cooperación y ahí vendí completo, hice choripanes, porque usted no haya para dónde tirar la mano y no haya de dónde decir, de aquí me voy a firmar yo. Con dificultades ha tenido que dirigirse en varias oportunidades a la COMPIN. Movilizarse no es fácil para él y solo ha escuchado negativas. Por lo mismo, debió apelar a la Superintendencia de Seguridad Social de Rancagua, en donde tampoco tuvo solución. ¿De qué forma tendría que llegar uno para realmente ver que digan, realmente el enfermo está persona? El médico, el último, me dijo al final, mira, ¿qué tantos documentos médicos te piden? Si la Superintendencia, cuando ustedes son tratados médicamente, está en toda la documentación. Miguel Ramírez fue quien activó un extintor dentro de la oficina del COMPIN tras sentirse absolutamente impotente. Está en situación de incapacidad. Se le adeuda aproximadamente 1.400.000 pesos por sus licencias médicas. Tras una serie de rechazos, había sido citado nuevamente para ver su caso, pero la persona que lo ayudaría no estaba. Y al momento que llego yo, dicen que estaba con licencia, diciendo que hace 2 días él me había pedido que le mandara todos los papeles por correo. Y ahí ya fue y vi gente casi desmayándose ahí. No, ya fue cuando exploté. No solo ha sido la impotencia ante las negativas, sino que además para él la dificultad de moverse en una ciudad que no está bien preparada para una persona con discapacidad. Es una dificultad para una persona con discapacidad venir acá al centro de Santiago a ver si es que tiene mi plata lista. Mientras esperamos, seguimos conociendo dramáticos casos y vemos el desmayo de una mujer que esperaba hace horas. Laura, levántale las piernas. Debido a la crisis en el sistema, la Seremi de Salud de la región metropolitana, Rosa Ollarse, informó la destitución del jefe de atención de usuarios de la COMPIN y el aumento de puestos de atención de 8 a 15. Pero no solo se trata de un aumento del personal, sino que además de la necesidad de modernizar un sistema absolutamente arcaico.
hemos decidido nombrar un interventor desde nivel central que tenga todas las atribuciones para hacerse cargo de las responsabilidades que hay en la Compin Moneda, desde el punto de vista de ejecución, de gestión, de personal y también atribuciones del punto de vista si hay que hacer cambios profundos en esta Compin. Este lunes 24 de junio, la ingeniera comercial Paula Labra fue designada como interventora en la sucursal de la calle Moneda de la Compin, quien deberá realizar un diagnóstico de la situación en un plazo máximo de 48 horas. Llegamos después de un largo trayecto junto a Ricardo Canales a la Superintendencia de Seguridad Social. Él solo quiere lo que le corresponde, que paguen sus 15 licencias, ya que todos sus papeles están en orden. ¿Por qué? Sí se puede. ¿Con mi celular? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿Con mi celular? ¿Por qué no puedo con mi celular? ¿Por qué? Tiene que tener la autorización. Preferimos esperar afuera porque la presencia de cámaras generó molestia. Ricardo lleva un año esperando por el pago de sus licencias. Ha hecho 6 apelaciones y la última vez que estuvo aquí fue hace 90 días. Vamos a ver si esta vez en que lo acompañamos su problema tiene solución. Lamentablemente, el poder de una cámara pudo más que la sensatez. Apenas vieron a nuestro equipo, los funcionarios se activaron rápidamente para entregar una respuesta a Ricardo. Buscaron solución al tiro, porque me dijeron que las licencias estaban autorizadas. Tiene que llegar a esta distancia uno para que las cosas se solucionen. Una alegría. Sin embargo, pese a este caso excepcional, seguimos conociendo situaciones igualmente duras, como las de una madre angustiada por el rechazo de las licencias a su hijo. De mi hijo, paciente etapa 4, tengo licencias retenidas en 5 años. Y ahora le dijeron que 90 días. 90 días hábiles. Volvemos con Miguel. Las autoridades finalmente le entregaron una respuesta positiva. Me dicen que ya mis licencias van a ser pagadas dentro de los próximos 7 días. Necesitamos con urgencia mejorar los procesos de fiscalización de la Compin, ya que retrasan absurdamente el pago de licencias, ocasionando más problemas a las personas que la propia enfermedad. Una modernización en los procesos permitirá lo más importante, devolver la dignidad a muchos trabajadores chilenos que esperan una respuesta. Impactante, ¿no? Lo que allí ocurre y lamentablemente hace ya muchos años. Vamos a cambiar de tema. 6 fallecidos dejó finalmente el volcamiento de un bus que trasladaba a trabajadores de la empresa Emin hasta la comuna de Pozo Almonte. En las últimas horas se conoció un video de los momentos previos al accidente en el interior de la máquina, donde queda en evidencia el exceso de velocidad que podría deberse a un problema mecánico. Vamos a revisar este dramático momento. Tranquilo, cabrón. Claro, un enorme pánico como veíamos allí lo que había ocurrido. Cambiamos radicalmente de tema para mostrarles lo siguiente. Nuestro contador que tenemos acá y que nos indica cuánto queda para este eclipse que estamos esperando con tanta ansiedad, ¿no? Una lámina, queremos contarles, que hizo la misma NASA. También una máquina que crearon en Harvard. Con esos elementos los niños no videntes podrán comprender cómo será el eclipse solar en la próxima semana. El objetivo es que el fenómeno astronómico sea una actividad que todos puedan disfrutar y que sea absolutamente inclusiva. Andrés Ramírez nos va a contar. Así lo veremos casi todos, desde la mejor ubicación o desde lejos gracias a una cámara, pero miles de personas lo verán o lo intentan comprender de otra forma. Esto es el sol, esto es luz, acá está la luna, esto es sombra, que se llama umbra, y esto es la tierra. Valentina no puede ver, pero con su dominio del lenguaje braille y gracias a esta lámina que elaboró la misma NASA, entiende perfectamente cómo se produce un eclipse.
y esta es una iniciativa para hacerlo un eclipse realmente inclusivo, que llegue a toda la ciudadanía. Pero por sobre todo el aporte que es para los niños, por ejemplo, sin discapacidad, que se dan cuenta que con pequeñas adaptaciones los niños con discapacidad aprenden igual que ellos. Yo creo que ahí está la clave de la verdadera inclusión. En este colegio de Ñuñoa y en varios otros donde hay niños con discapacidades tendrán herramientas para comprender perfectamente cómo es un eclipse. Ya, la luz entra por el agujero y cuando yo lo encienda va a empezar a sonar un sonido cuyo tono tiene que ver directamente con la cantidad de luz. Como en este minuto hay poca luz, yo lo voy a prender y va a sonar grave. ¿Sí? Grave cuando hay poca luz y agudo cuando hay exceso. Con esos dos tipos de sonidos, este aparato ayudará a los niños a saber en qué etapa está el eclipse. Va a ir variando el tono. Lo va a hacer en forma muy lenta porque la luna va a demorarse aproximadamente una hora en tapar la luz del sol. Y una vez que ya haya pasado, lo vuelva a destapar, va a empezar a sonar de nuevo agudo. Porque va a ser eclipse, pero no va a tener sonido el eclipse. Estoy imaginando que estoy en eclipse y el sonido, por el sonido. Contacto con sonido. La idea es que el eclipse no excluya a nadie y que todos lo puedan ver y comprender a su manera. Estos niños son de Vicuña, otra de las zonas privilegiadas para ver el eclipse. Llevan meses y meses aprendiendo de astronomía. Ya saben todo lo que pasará el 2 de julio. Se ponen así. El eclipse es el sol con la luna. En una semana, a esta hora, el eclipse ya será un recuerdo, pero también un catalizador, dicen algunos, para sumar nuevos niños y jóvenes que se interesen por la ciencia. Bien, algunos datos importantes de este eclipse de sol que se va a producir este martes 2 de julio y como decíamos ha generado tanta expectativa, ¿no? Aunque el eclipse parcial se podrá ver en todo Chile, hemos insistido en que la sombra total se va a apreciar solo en una franja que pasará por la región de Coquimbo y parte también de la región de Atacama. El eclipse parcial partirá a las 3 de la tarde con 22 minutos, mientras que la totalidad comenzará a las 4 de la tarde con 38 minutos. ¿Cómo ver el eclipse? Lo vemos en gráfica. Aquí hay cosas súper importantes. No hay que mirar al sol directamente porque realmente es peligroso. Lo que hay que hacer es utilizar lentes especiales que son certificados con la norma ISO. ¿Cómo sabemos eso? Porque lo dice además en el propio lente, en la etiqueta. No hay que mirar a través de los smartphones o las cámaras fotográficas y tampoco sirven como filtros, atención, las radiografías, el vidrio ahumado o los lentes de sol tradicionales. Tienen que ser estos lentes especiales que valen aproximadamente 1.500 pesos en el mercado. Vamos a cambiar de tema. Tras semanas de incertidumbre, Reino Unido finalmente conocerá el 23 de julio cuál de los dos candidatos conservadores será su próximo primer ministro. Sin embargo, a Boris Johnson, quien lleva la delantera, se le complicó el camino. ¿Qué pasó? Florencia Vial nos va a contar. Era el favorito, el carismático, el simpático rubio que, según las encuestas, sería sin duda el nuevo primer ministro británico. Hasta que el viernes un llamado de vecinos a la policía denunciando fuertes gritos en la casa de Boris Johnson y su actual pareja desvió su meteórica candidatura. No es un secreto de Estado, pero simplemente no me quiero referir a ese tema. En más de 10 ocasiones, Johnson no quiso detallar cuándo fue tomada esta foto filtrada este martes a la prensa como forma de calmar la polémica desatada por la aparente pelea doméstica. Una actitud que su rival, el actual canciller británico Jeremy Hunt, calificó de cobarde. No me interesa la vida privada de Boris, pero no podemos permitir que alguien entre en Downing Street por la puerta de atrás y evitando contestar todas las preguntas. La fuerte pelea con su pareja abrió el debate sobre si su temperamento es adecuado o no para liderar Reino Unido. Pero también, tras sus últimas entrevistas, surgieron las dudas de que el exalcalde de Londres no tenga un plan definido o al menos un norte claro sobre cómo concretar el Brexit. Mis palabras fueron eminentemente factibles, lo que fue interpretado como que yo estaba 100% seguro de hacerlo. Sin embargo, eminentemente factible no solo significa que lo vamos a hacer, sino que además es posible de hacerlo porque es eminentemente factible. A la polémica se suma la declaración de su ex jefe Max Hastings, quien asegura que es completamente incapaz de ser primer ministro, que desprecia las reglas y que es un hombre en bancarrota moral por su rechazo a la verdad.
Pese a que Scotland Yard aseguró que tras la pelea doméstica no había causas para una acción policial contra Johnson, quien además fue respaldado por la prensa conservadora que calificó a los vecinos de militantes de izquierda que actuaron por venganza, el incidente podría convertirse en una clave para que el llamado Trump británico gane o pierda las llaves de Downing Street. Regresando a temas nacionales, el general en retiro Humberto Oviedo quedó detenido por la investigación del mal uso de gastos reservados del Ejército, transformándose entonces en el segundo excomandante en jefe de la institución en esta situación. Ahora la jueza Romy Rutherford tendrá 5 días para decidir el procesamiento del ex militar por el delito de malversación de caudales públicos. El movimiento atípico era evidente. Algo pasaba en el domicilio del ex comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo. Creemos que estaba citado por la causa del general Fuentealba, pero la verdad que no lo sabemos. Y así habría sido en un principio. Todo porque el también ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, procesado por la ministra en visita, Romy Rutherford, por malversar más de 3.500 millones de pesos de los gastos reservados de la rama castrense, lo mencionó como uno de los destinatarios de supuestos pagos mensuales de 800.000 pesos que él entregaba a ex jefes del Ejército. Esta causa se encuentra suspendida en su totalidad en contra del general Oviedo por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, a las 10 de la mañana, la ministra Rutherford llegó al departamento del general en retiro ubicado en Vitacura. Supuestamente iba a tomar declaración a Oviedo por otra arista de la carpeta gastos reservados y no por la causa suspendida por el Tribunal Constitucional. La resolución del Tribunal Constitucional dice claramente cómo se pide a la solicitud de esta defensa de suspender la totalidad de la causa 575-2014 en relación al general Oviedo. No hay ninguna duda interpretativa respecto de aquello. Otra cosa es lo que piense la señora ministra en visita. Y por lo mismo le sorprendió la diligencia de la jueza en esta nueva arista investigativa. Sin embargo, el ex militar decidió no prestar declaración. A los pocos minutos, la ministra decretó el arresto del ex comandante en jefe, transformándose en el segundo militar de ese cargo en prisión por la causa gastos reservados. Nos parece esta es detención de la máxima gravedad, atentatoria contra todas las garantías y derechos de mi representado. Vamos a ejercer todas las acciones que en derecho correspondan. Oviedo fue trasladado hasta el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén, donde también permanece arrestado su antecesor Juan Miguel Fuentealba. Ahora la ministra Rutherford tendrá 5 días para resolver si también lo procesa por malversación de los gastos reservados del Ejército. Ya de regreso para contarles que el presidente de la República comenzó su visita a Israel y Palestina en la antesala de los encuentros con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y con el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas. El mandatario destacó los acuerdos que su gobierno ha tenido con la democracia cristiana y que espera avancen, por ejemplo, en materia de pensiones. Ha sido conquistada, destruida y reconstruida una y otra vez. Considerada Tierra Santa para 3 religiones, es el centro de peregrinaje para musulmanes, cristianos y judíos, y es que Jerusalén cobija los lugares más sagrados del mundo. Uno de ellos, el Muro de los Lamentos, sitio de plegaria del pueblo judío. A mí es la presencia de Dios. No pedí nada, agradecí de estar acá. Al igual que ellos, hasta aquí llegó el presidente Sebastián Piñera. Oración y también la petición del mandatario escrita y resguardada en uno de los rincones del muro. También visitó el Santo Sepulcro y la explanada de las mezquitas. Recorrido por Jerusalén, la ciudad que Israel y Palestina reclaman, conflicto que pasa por uno de sus momentos más tensos tras la determinación de Estados Unidos de reconocerla como capital israelí, decisión a la que no adherirá nuestro país. La Embajada de Chile va a permanecer en Tel Aviv. Chile defiende y es partidario de una solución de 2 estados. Un Estado israelita, un Estado palestino, y para ese efecto es fundamental un acuerdo entre Israel y Palestina. Fotografía del mandatario con la delegación, la que incluyó a 2 parlamentarios de la DC, guiño al partido que se ha transformado en aliado tras el acuerdo por el proyecto de modernización tributaria. Ahora el mandatario va por la reforma previsional. Queremos que esta reforma esté vigente y por tanto llegue a los jubilados el 1 de enero del próximo año, y para eso tenemos que apurar el tranco, y por eso
esperamos lograr un acuerdo. Vamos a hacer todo lo posible para ser tosudos y porfiados en buscar un acuerdo en materia tan importante para los chilenos como el tema de las pensiones. Primera jornada en su gira por el Medio Oriente que finalizó con el presidente en la Iglesia de la Natividad en Belén. Para eso debió cruzar este muro que separa a Israel y Palestina, donde figura el rostro del joven mapuche Camilo Catrillanca. Este miércoles el presidente Sebastián Piñera dará inicio a la visita oficial a Israel y firmará en esta jornada 2 acuerdos junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Desde Jerusalén fue el trabajo de Rodrigo Mendoza en las imágenes, Maribel Retamal, Ahora Noticias. Y por más de 2 horas prestó declaración el empresario Carlos Cardoen, requerido por la justicia estadounidense mediante una solicitud de extradición. Cardoen es investigado por la presunta exportación ilegal de un metal utilizado para fabricar las bombas de racimo, el zirconio. Francisca Sepúlveda nos va a contar más. Viajó desde Santa Cruz hasta la Corte Suprema custodiado por la Policía de Investigaciones. El empresario Carlos Cardoen, de 77 años, fue notificado de la solicitud de extradición que Estados Unidos formalizó el pasado 13 de junio y luego declaró por más de 2 horas. Feliz porque en 26 años de una persecución absolutamente injusta, de la cual soy totalmente inocente, y que vamos a demostrar, he podido enfrentarme a nuestra justicia para poder defenderme por primera vez en 26 años. La justicia norteamericana lo investiga por 8 cargos, entre ellos conspiración y fraude aduanero. Cardoen es acusado de exportar presuntamente de manera ilegal zirconio, metal utilizado para la fabricación de bombas racimo, que luego fueron vendidas a Irak en la década de los 80. Estados Unidos está haciendo imputaciones falsas, nada más. Cardoen arriesga hasta 35 años de cárcel en Estados Unidos. Su defensa sostiene que los delitos están prescritos. Estados Unidos siempre conoció, supo y aprobó de las ventas de zirconio al señor Carlos Cardoen, y eso es un tema que nosotros podemos probar, insisto. Permanece con arresto domiciliario total mientras se analiza la solicitud de extradición. La justicia chilena debería decidir antes de fin de año si pone o no a Carlos Cardoen a disposición de los tribunales norteamericanos. Ya de regreso para contarles de reuniones políticas, ofrecimientos y hasta la salida del fiscal nacional. Estos son algunos de los puntos desconocidos de la denuncia del fiscal de Rancagua, Sergio Moya, contra su superior jerárquico, Emiliano Arias. Ahora Noticias tuvo acceso exclusivo a antecedentes de la investigación penal que se inició hace más de 60 días y que sumó un nuevo capítulo, una querella por denuncia calumniosa. Veamos detalles del caso en la nota de Carolina Acuña y Javier Pontillo. Obviamente el Ministerio Público, en cumplimiento del principio de objetividad. Diferencias que comenzaron al interior de este edificio. Una de las duplas de persecutores más famosas del país se dividía. El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, enfrentado con su subordinado, el fiscal Sergio Moya. Y yo creo que está doloroso para la institución, pero las cosas hay que hacerlas. Moya denunciaba a su propio jefe por violación de secreto, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias. Hoy, Emiliano Arias contraataca y se querella contra Moya por denuncia calumniosa. Muy tranquilo, muy tranquilo. Todo el procedimiento ha sido legal, así que no me sorprende nada. Han pasado 67 días del quiebre entre los fiscales, 67 días y surgen informaciones, hasta ahora, desconocidas. Antecedentes revisados entregan detalles de la declaración que ofreció Sergio Moya cuando fue citado a declarar. Palabras grabadas entre los meses de abril y mayo que corresponden a 24 declaraciones y varios puntos hasta ahora desconocidos de la denuncia en contra del que era su jefe. El presente dice que hoy ambos están suspendidos y que Moya, de denunciante, pasó a ser denunciado. Sus palabras, eso sí, abrirán un sinfín de polémicas. En estos documentos podemos ver la declaración de Moya y este revive algunas conversaciones que asegura sostuvo con el fiscal regional Emiliano Arias. Lo más llamativo de este extracto es que habría ocurrido en marzo pasado. Sergio Moya lo recuerda así. Me indica que necesita conversar conmigo y me dice que tenemos tremenda oportunidad. Moya, nosotros vamos a cambiar Chile. Yo le contesto con una pregunta.
¿y cómo sería eso? Y él me dice, yo con la causa de la iglesia y tú con tu causa del poder judicial. Yo lo quedo mirando y le digo, ¿y después de eso qué viene? Respondiendo, obvio, la Fiscalía Nacional. Este extracto sería parte de una conversación entre Emiliano Arias y el fiscal Moya. Según su relato, justo después le preguntó a Arias por la comparecencia del abogado Luis Hermosilla Rancagua, hoy asesor del Ministerio del Interior y colaborador estrecho de Andrés Chadwick, a quien Moya apunta como uno de los visitadores frecuentes a la fiscalía. El mismo Moya recuerda las palabras de Emiliano Arias aquel día. La firme me vino a ofrecer la Fiscalía de Coyhaique. Lucho me dijo que Paredes estaba listo en la sur, que Palma se iba a Temuco para estar cerca de sus hijos y que a mí me ofrecen Coyhaique porque me gustan las fotos y la naturaleza de flora y fauna. Efectivo, a las 6 de la mañana en mi domicilio. Otro de los episodios que hace referencia el fiscal Moya en su declaración al abordar el tráfico de influencias de Arias es un supuesto encuentro que se habría concretado entre Arias y el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera y su jefe de campaña Andrés Chadwick, y en el que habría abordado la opción de remover al fiscal nacional Jorge Abbott. En noviembre del 2017, previo a la primera vuelta de las elecciones de parlamentarias y presidenciales de ese año, se comenzaron a desarrollar una serie de hechos para mí anormales o ajenos a la función propia de la Fiscalía. Arias manifiesta abiertamente que tenía un almuerzo en el Hotel Hampton de Rancagua con Andrés Chadwick, en que además asistiría el candidato presidencial, cuestión que nos llamó mucho la atención, pero no nos causaba gran sorpresa porque él siempre hacía alardes de sus amigos. Moya asegura que horas después le preguntó a Emiliano Arias por el supuesto encuentro. Según sus dichos, hablando respecto del fiscal nacional, el candidato Piñera le había dicho a Andrés Chadwick, es trabajo político tuyo que este caballero ya no esté cuando yo asuma el poder. Y Andrés dice, ¿a quién ponemos? Según Emiliano, el candidato Piñera habría dicho con las dos manos, aquí lo tenemos. Meses atrás se mencionó que Moya le habría dicho a Abbott que lo querían remover de su cargo, lo que habría hecho que el fiscal nacional tomara partido por este en desmedro de Arias. En las declaraciones también se puede extraer la respuesta del ministro del Interior Andrés Chadwick y de Emiliano Arias respecto a estas imputaciones. En cuanto a alguna reunión en el mes de noviembre de 2017 en la ciudad de Rancagua, en un hotel entre a esa fecha candidato presidencial señor Piñera, mi persona y el fiscal Arias, eso jamás ocurrió. En cuanto a su pregunta, no he mantenido contacto privado con el señor Arias, tampoco lo ha tenido el presidente Sebastián Piñera, ni como candidato ni en su calidad de presidente. Yo creo que la motivación del fiscal Moya en su denuncia en mi contra se debe a varios factores. Yo asocio a temas familiares, estrés, diversas investigaciones complejas y su vinculación con el caso Huracán. Contactamos al fiscal Sergio Moya, quien declinó referirse a sus declaraciones. En tanto, en el entorno de Emiliano Arias están tranquilos. Su abogado tomó la palabra. Puedo afirmar responsablemente que cada una de las 5 imputaciones que formuló el fiscal Moya contra el fiscal regional don Emiliano Arias se han ido desvirtuando una a una con la distinta información que se ha ido recopilando. En concreto, y para agregar más polémica a esto, el Consejo de Defensa del Estado confirmó que presentará una querella contra el fiscal Emiliano Arias por el delito de violación de secreto que se habría configurado luego que se extrajera información desde la base de datos del Ministerio Público y que afectaba a un sobrino de Puerto Montt. Eso en el marco de una investigación penal por el delito de microtráfico. Tenemos todos los argumentos para poder demostrar y solicitar cuanto antes un sobreseimiento total y definitivo de esa posible imputación, por cuanto, como ya dije, es un hecho que no reviste caracteres de delito. Paralelamente a Moya, en un operativo se le requisaron unos lentes espías y varios pendrive, arriesgando ser formalizado por interceptaciones de conversaciones privadas. Además de asesorar a carabineros en el marco de la Operación Huracán, una trama digna de una serie que sin duda está lejos de resolverse. Bien, mucha atención con este dato. El bono Control Niños Sanos, un aporte estatal no postulable que se entrega de manera mensual a todas aquellas familias que mantengan al día, como su nombre lo indica, los controles de salud
de sus hijos, pero que además cumplan ciertos requisitos. Si usted quiere saber cómo acceder a este bono, lo puede revisar en nuestro sitio web www.ahoranoticias.cl. Los invitamos también a sumarse a nuestras cuentas, nuestras casillas en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube y por supuesto también en Instagram. Recuerden ustedes que siempre estamos actualizando con un gran equipo la información que siempre está disponible para ustedes y además en todas las plataformas que así requieran. Bien, nuevamente muchísimas gracias por su sintonía, por acompañarnos, por informarse con nosotros y ya viene un nuevo capítulo de Juegos de Poder aquí en Mega. No se lo pierdan.